Claro. Segundo, profesor. Atención a la lista. Espérate. Hoy es jueves 28. Alberto Brito Antonia. No. Se retiró. Rodríguez Martínez Cecilia. Aquí. Núñez Jesús Claribel. Se retiró. Martínez Velázquez Elvia. Presente. Tolentino Echevarría Ilandi. A de licencia. Contreras Juana Florencia. Aquí. Gómez Maldonado Laura. ¿Dónde está Laura? Ella no se ha conectado. Llámela, ve. Déjeme llamarla. Sí. Ventura Rincón Marianela. Presente. Germán Norma Eladia. Se retiró. Dios mío. Solís Miguel Oliva. Laura. Sí. Bien, mi querida. ¿Y por qué tú no estás conectado? Sí. Oye, tenemos rato. Ya entra, que voy a comenzar a aplicar el tema 2. Ah, está bien. Ah, perfecto. Nosotros acordamos que vamos a dar unos previncitos el sábado y ellos lo pusieron después de las 9 de la noche, ¿oíste? Ellos dijeron que no, que a las 9 de la noche no quisieron domingo ni quisieron viernes tampoco. Está bien, la verdad. De subir, perfecto. Perfecto, mija. El Solís Miguel Oliva. Presente. Moreta González Orioles. Presente. Castro Quesada Santa. Presente. Vázquez Rodríguez Santana. Santa. Vázquez. Lorenzo Amador. Dice, Se retiró. Estoy pasando la mía porque Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a ver nuestro tema número 2, que es el proceso de calibración. Vamos a empezar hablando sobre los sistemas de medidas. ¿Qué es un sistema de medida? Pues un sistema de medida es un conjunto de instrumentos, medidores, normas, operaciones, métodos, instalaciones, software, personal, medio ambiente y los recursos utilizados para cuantificar una unidad de medida. Se puede decir que es la composición de todos los elementos que intervienen al momento de cuantificar una magnitud física. Estos elementos son los que mencionamos, por ejemplo, los instrumentos, el personal, los métodos y el ambiente. Cada uno de ellos pues tiene una importancia vital. Dado a que si yo no tengo los instrumentos calibrados correctamente, no puedo obtener una medida correcta, con un % mínimo de error. Si el personal que yo tengo no lo tengo entrenado, capacitado para saber tomar las medidas, no puedo tener una medida correcta. Los métodos también es parte esencial para el sistema de medidas y el ambiente donde estemos.
La calidad, por ejemplo, es de un sistema de medición está generalmente determinada por las propiedades estadísticas de los datos que se producen a lo largo de un tiempo determinado. Otras propiedades, tales como el costo, la facilidad de uso de los equipos, también son importantes, ya que contribuyen a la convivencia general de un sistema de medición, pero son las propiedades estadísticas de los datos producidos lo que determinan la calidad de un sistema de medición. Los sistemas de medición los podemos clasificar a diferentes criterios. Por ejemplo, por su precisión y uso, por cómo se realizan las mediciones, por cómo se pueden presentar los resultados obtenidos durante esas mediciones. Las mediciones o las medidas tienen dos tipos. Las directas, que son las medidas que se utilizan con instrumentos de medición y tienen un objeto y un bloque patrón. Y las medidas indirectas, que son por comparaciones con dispositivos de referencia o utilizando fórmulas físicas y matemáticas. Los instrumentos de medición los podemos dividir, por ejemplo, precisión y uso, patrones o estándar, estándar secundario, instrumentos de inspección y prueba, instrumentos de referencia y verificación, cómo miden, medición directa, medición indirecta, cómo se leen estos resultados, si son análogos, de escala. Hay otros que son digitales, que solamente usted por ponerle ya le dan el valor de la medida. Por ejemplo, hay unos calibradores o pie de rey que son digitales, muy utilizados. Hay otros que son análogos, que son los más viejitos. Por ejemplo, las medidas dimensionales. Nosotros podemos utilizar el pie de rey, que es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Está el barómetro. ¿Qué es un barómetro? Es un instrumento que mide la presión del aire sobre la atmósfera. También existen los manómetros. Los manómetros son instrumentos utilizados a la hora de calcular cuánto tiene un líquido que está en un recipiente cerrado. Eso mide presión. Ahí están las fotos de ello. Están las reglas, que son muy, pero muy utilizadas. Las reglas están graduadas. Es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Incluye una escala graduada en diferentes escalas. Hay reglas que se llaman escalímetros, que tienen 6 caras, con 6 diferentes escalas. Uno es a 100, uno es a 20, uno es a .33, uno es a 75, entre otros. Hay diferentes tipos de materiales. Es la regla. La regla se utiliza para trazar rectas, verificar la alineación o sirve de guía para medir. El pie de rey, hay un video que está plasmado ahí en la plataforma, que no me imagino que ustedes lo vieron ya, ¿verdad que sí? ¿Lo vieron? No. Algunos sí, otros no. Ok, lo vamos a ver en un momentito entonces. Un pie de rey, también llamado calibrador o calibre con escala de Vernier, es un instrumento de medida de precisión. El pie de rey incluye 2 juegos de pinza que sirven para medir exteriores e interiores. O sea que, mirenla acá, este es para medir exteriores e interiores acá, el más pequeñito. Espérese, profesor, no lo quite. Está en el material la foto, está en el material todo eso. Ok, pues siga, continúe. Sí, pero si quiere cualquier duda me puede decir, estamos a su orden. Entonces, le decía que sirve para medir medidas interiores y exteriores. Además, gracias a la sonda de profundidad, el calibre tipo pie de rey también se puede usar para medir el fondo de un orificio ciego o una ranura de cavidades. Con este instrumento, nosotros podemos medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una gran precisión, muy preciso. Es este. El micrómetro, que pueden haber análogos, están los digitales, están las carátulas, aquí están los 3 tipos. Es también llamado tornillo de Palmer,
que es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión del orden de centésimas de milímetros, 0. O 0,01 milímetros, y de milésima 0.0001 milímetros. Cuenta con dos puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. Mírenla aquí. Ahí está grabada la escala, ahí donde está el cursor, ahí mismo. La máxima longitud de medida del micrómetro de exterior es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medida que se quieran tomar, de 0.25 milímetros, de 50, de 75, entre otros. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, del pie de rey, que es para diámetro. Aquí se ve mejor. Este que está aquí, miren, es para yo medir los diámetros internos. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Usted abre hasta que se pegan con las dos paredes del orificio, de la cavidad interna. Entonces, ya ahí yo tengo mi medida aquí y veo aquí cuánto mide. Y aquí está la parte de abajo que está midiendo la parte exterior. Diámetro externo, diámetro interno y la profundidad, que es con esta parte de aquí que entra y sale. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo bien? Profesor, una pregunta. Sí. Nosotros trabajamos mucho con el pie de rey. Entonces, en la parte de la profundidad, el palito o el extensor que tiene de profundidad es un poquito grueso para lo que nosotros tenemos que medir. ¿Hay otra herramienta con la que podamos medir esa profundidad diferente al pie de rey? ¿O hay alguna forma que Sí, podamos hacerla medir? Tú lo puedes medir, si la cavidad es ancha, se puede medir No hasta con una regla, pero como son cavidades muy pequeñitas, el diámetro, lo más recomendable es el pie de rey. Y además que el pie de rey es un instrumento muy preciso. Pero si, por ejemplo, no nos cabe el palito de profundidad, porque el ancho, porque es muy ancho. porque el palito es muy ancho para lo que vamos a medir. Entonces tendríamos que buscar otras piezas, otras herramientas para medir esos diámetros internos. Pero tendría que ser una medida indirecta. Dígase, utilizar tal vez un pin gauge, coger y utilizarlo, medir la profundidad, sí, y después medir la longitud del palito. Sí, puede ser. Pero hay algo con lo que se pueda medir directo. Hay exanómetros que pueden servir. El exanómetro se puede medir. También el micrómetro se puede utilizar para eso. Pero hay algunos, por ejemplo, pies de rey que tienen ese palito, como ustedes le llaman, esa punta más fina. También se podría buscar. ¿Qué parece? Usted se ríe, Laura. Porque no es que nosotros le decimos, yo le digo que es un palito, pero ella le llamarán de su forma. Porque nosotros hemos tratado de medir y no me da. Sí. Entonces está, por ejemplo, eso está. El vernier también, que es este mismo. Hay unos que son más modernos. Y está también uno que se llama el cilindro de medición de el alisandro, que también es fino, bien finito. Ok. Bien, ¿puedo seguir? ¿Continúo? Sí. Ok. Están los micrómetros, que ya le hablé de ellos. Y aquí le puse dos fotos. Y también del pie de rey, que también hay algunos que son digitales. Tenemos también lo que son los instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos sirven para procesar onda de luz con el fin de mejorar una imagen para su visualización y para analizar las ondas de luz o fotones, es lo mismo, para determinar propiedades o características.
Los instrumentos ópticos están constituidos por diversas clases de lentes y prisma. Un lente o prisma no es más que un espejo, ¿eh? Es un lente. Por eso te ven ahí los lentes. ¿Dónde están los lentes míos? Es un espejito que tiene forma cóncava, ¿verdad? Y eso, algún tipo de forma. Dentro de estos instrumentos podemos tener la lupa, los prismáticos, los de larga vista, el anteojo o astronómico, las cámaras fotográficas, está el microscopio, que es muy utilizado, está el proyector de diapositiva, está el retroproyector. ¿Se acuerdan del retroproyector? Que era que uno preparaba unas diapositivas como transparente y la ponía encima ahí. Bueno, ustedes son jovencitos, pero yo vi eso. Cuando yo estudiaba me daban clases con eso, no era con proyector. Creo que ustedes son jovencitos, ustedes no pasan de 22, 23. Entonces, no vieron eso. Pero yo sí. Mírenlo acá, Más moderno, sí. más o menos, ¿verdad? Sí, la que tenga más ahí tiene 22. Yo le veo la cara así de aquí a todo. Y Moreta que tiene 19. Y también está el telescopio. Laura también te da risa. Y el telescopio. ¿Verdad? Entonces son los instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos se pueden clasificar de dos grupos. Está el grupo de los objetivos de proyección y están los objetivos oculares. El primer grupo de proyección son los instrumentos que dan imágenes reales y se caracterizan por su aumento lineal. Estos pertenecen al sistema de proyección y a las cámaras fotográficas, por ejemplo. El ejemplo más común es una cámara fotográfica. Y los instrumentos subjetivos u oculares, pues son los instrumentos de observación que dan la imagen virtuales de objetos reales o también de observación. Y se caracterizan estos por su potencia y su poder de separación, que son las lupas, los microscopios, o sea que se pueden ver microorganismos en una lupa. Los anteojos de larga vista. Estos anteojos de larga vista son como, por ejemplo, los anteojos que usted pone para ver, déjame ver quién está allá, de una casa a otra. No sé si ustedes lo han utilizado. Eso cuando muchacho uno lo compraba, que había unos para jugar, de juguete, como se dice. Y existen los telescopios. Son ¿cómo se clasifican? Existen también los de medición de flujo de presión, que están los medidores de flujo de presión o son instrumentos que controlan, miden y registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de gas de un líquido. Básicamente existen dos formas de medir el flujo. Una es el caudal y esto es el flujo total. El caudal, si vamos a hacer fórmula, es Q. Se determina con la letra Q. Si ustedes escuchan, por ejemplo, un día el caudal, entonces el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento. El flujo total de la cantidad de fluido de un punto determinado durante un periodo de tiempo específico. Los tipos de medidores, están los medidores de presión diferencial, que es aquel que se da una diferencia de A menos B o B menos A, y están los medidores ultrasónicos, los medidores Boxsters, los medidores Coriolis, los electromagnéticos que funcionan con el magnetismo, que son a través de imanes, y están los medidores de turbina. La presión, ya hemos hablado de presión, pero ¿qué es la presión? Es una magnitud física escalar. Cuando digo escalar, es porque no se puede expresar en forma de un vector, porque existen dos tipos de magnitudes, lo hablamos en la primera clase, que estaban las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Por eso digo, la presión es una magnitud escalar, que se expresa solamente con un número y una unidad de medida. Entonces, que se designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por una unidad de ella. Tipo de presión, está la presión atmosférica, que se mide mediante un barómetro. Existe la presión diferencial, que se mide mediante un manómetro diferencial. Está la presión manométrica, que se mide con un manómetro. Y está la presión en el vacío, que se mide con un vacuómetro. Por ejemplo, miren este es el que sirve para
Ahí que me voy a medir la presión arterial. Ustedes lo saben, ¿verdad? También existe la presión arterial. Tipo de medida de presión: mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. También tenemos la medida de masa. Eso yo me imagino que ustedes miden mucho en eso, su instrumento. Recuerden que la masa es una magnitud física que nos indica cuánta materia hay dentro de un cuerpo. Para medir las masas de los objetos, de los cuerpos, se utilizan balanzas. Están las balanzas tradicionales, que hay que equilibrarla. Están las balanzas digitales, que solamente usted poniendo, ¿verdad? Las que vimos en los ejemplos cuando hablamos de precisión y exactitud, ¿se acuerdan? Sí. Las digitales. Entonces están la balanza, tipo de medida de balanza, la báscula y el catarómetro. Y también existen lo que es la fuerza, que ahí tiene una relación con la masa, porque fuerza es igual a masa por aceleración y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces la fuerza es una magnitud vectorial. Aparte de que la masa es una magnitud escalar, igual que la presión, entonces la fuerza es vectorial y mide la intensidad del intercambio en el momento lineal entre dos cuerpos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos para medir fuerza? Bueno, el más conocido es el dinamómetro. Es aquel que sea para medir fuerza, que tiene su pantallita delante, tiene un spring, el cual es una fuerza elástica que ejerce hacia abajo, hacia donde la fuerza ejerza. Entonces se mide en dinas, la unidad de medida. Están las máquinas de Sharpie, están los medidores de torques o torquímetros, que van a medir los torques, las rotaciones, y está el tensiómetro. ¿Cuáles son los patrones de medida? Podemos decir que un patrón un momentito. Ok. Un patrón de medidas que puede demostrar su trazabilidad metrológica mediante un certificado de calibración acreditado. Según las normas técnicas 62 de la ENAC, un patrón calibrado consiste en un patrón que se disponga de un certificado emitido por los laboratorios de calibración acreditados por las normas ISO 17025, que fue la que vimos el primer día. El certificado de calibración debe incluir un cuestionario como el rango de calibración, número de serie, empresa que la peticiona, los patrones nuevos que se vayan a incorporar a ese sistema de calidad, ya que deben llevar una documentación de la que recibe el fabricante, si no asegura la trazabilidad también metrológica, y aplicarle una norma 9000. Otras normas también que se pueden poner ahí dentro de esos certificados están la IFS, la BRC, que son las de Bruselas, la ISO 22000, entre otras. El periodo habitual para una recalibración suele ser anual y se puede acudir al mismo laboratorio de calibración u otra empresa siempre que disponga de la acreditación de la ENA correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que ustedes vean en qué consiste. ¿En qué consiste eso? Bien. Recuerden que le había hablado antes que la ENA es la entidad designada, por ejemplo, en España, como el único organismo, yo le había dicho, de acreditación para aplicar los reglamentos que regulan el funcionamiento de esos laboratorios allá, en ese país. Eso está en Europa. Diferentes patrones calibrados. Están los patrones calibrados en temperatura, en presión, en pesajes, en humedad, en fuerza par, dimensional, electricidad, entre otros. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, de condiciones ambientales, para nosotros medir, pues es bueno que nosotros tengamos y logremos que nuestros instrumentos
se ambienten con respecto a las condiciones ambientales. Hay que primero dejar que el equipo en el laboratorio un tiempo considerable para la mayoría de los instrumentos. El propósito de esto es mantener la humedad en valores bajos, es minimizar la corrosión de los equipos. ¿Saben lo que es la corrosión, verdad? Que a veces se corroen los equipos. Esto es por falta de mantenimiento, porque no tenemos a veces un equipo para eso, para darle mantenimiento. Entonces, evitar los efectos microscópicos de algunos materiales. Esto también tiene que ver con las condiciones ambientales de mi trabajo, de mi entorno. Permitir un confort óptimo para el personal de laboratorio. Señores, recuerden que les decía al inicio de esta presentación cuáles eran los diferentes aspectos, que eran los instrumentos, el personal, los métodos y el ambiente. ¿Se acuerdan? Vimos instrumentos, la persona, los métodos y el ambiente. Entonces, por eso tenemos que ver el confort del laboratorio. El registro de medición de la presión atmosférica, no la barométrica, en todos aquellos laboratorios se requiere corrección por un empuje del aire. Esto se debe a la fase de estado de normalización de los resultados. Por ejemplo, de medición y calibración de masa y pesa, calcular la densidad del aire. ¿Sabe que el aire tiene una densidad? Entonces, eso influye. Hay que calcularlo. Por ejemplo, si vamos a pesar en balanza y columna, entonces la corrosión por diferencia de altura y empuje del aire. Temperatura de corrosión de punto fijo a la atmósfera, punto de hielo o punto de valor, humedad y proceso de saturación adiabática. ¿Cuáles son los procedimientos para nosotros hacer una calibración? La calibración es una comparación entre mediciones que existen. Una de la magnitud conocida o establecida con dispositivos o patrones o como referencia y otras mediciones realizadas de forma más similar posible con el segundo dispositivo. El segundo dispositivo es el que yo estoy calibrando. El primero es el que está calibrado, que tenemos como patrón, como referencia. Y se llama un patrón bajo calibración. Esto tenemos como objetivo asegurar que las mediciones obtenidas de los instrumentos sean confiables y se encuentren de los estándares adecuados de funcionamiento. Eso es. Vamos a ver lo que es la verificación de los equipos de medida. Bueno, la verificación consiste en una comprobación de las diferentes características de nuestros equipos de medición con los requisitos metrológicos del cliente. El objetivo de determinar si este está apto para realizar una medida correcta, que esté concretizada, por lo que se trata de un proceso de decisión posterior a nuestra calibración de los equipos que estemos trabajando en nuestras empresas, nuestras áreas de trabajo. El proceso de verificación en sí es una forma habitual de determinar si un equipo de medida es el adecuado para nosotros realizar una determinada medición. Y así, de esta manera, garantizar que se cumpla el requisito del cliente, que es comparar la tolerancia de la medida con la incertidumbre del equipo que queremos utilizar. En la práctica se considera que un equipo de medida está apto cuando el valor obtenido de dividir la tolerancia entre 2 veces la incertidumbre se encuentra entre los valores 3 y 10. Es decir, 3 mayor que la tolerancia dividida entre 2 incertidumbre y que sea mayor que 10. Esta formulita que está acá. Eso es como para una comprobación. ¿Se acuerdan cuando yo le daba la comprobación en los errores? Comprobar límite superior más límite inferior entre 2 es igual a la X media. Eso mismo. Y te recuerdan que yo le decía expresar los resultados en forma científica. Límite superior mayor que el promedio, mayor que el límite inferior. Es eso mismo. 3 menor que la tolerancia entre 2, menor que 10. O sea, que se sitúa entre 3 y 10. Una notita importante aquí, en algunas organizaciones se utiliza el término verificación para hacer referencia a un chequeo.
O sea que cuando yo le hablo de chequeo, que hay que chequear los materiales, que hay que chequear el ambiente, que hay que chequear los instrumentos que estemos trabajando, es lo mismo que yo le diga, vamos a hacer una verificación. La verificación se le hace a los materiales, a los equipos, al personal, a todo, ¿eh? Es válido. Son términos que se utilizan. Entonces, es un chequeo previo del equipo de medida antes de ser utilizado. Los instrumentos es recomendable siempre verificarlo antes de comenzar su uso. ¿Por qué? Porque estos instrumentos, no sé si es el caso de allá de Remington médica, pero muchas veces un mismo instrumento es utilizado por varias personas, varios turnos o varios equipos de trabajo. Y yo puedo estar trabajando, y me explico, con el grupo de trabajo A, que trabaja de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y ese grupo terminó de trabajar a la 1:30, a las 2, dejó el equipo ahí y lo dejó sin calibrar, sin ponerlo como lo encontró. Entonces, cuando viene el otro turno, que es el B, de una vez toma la medida. No, vamos a hacerle una verificación para hacer y ver la referencia que tiene. Es decir, como una calibración rápida de nosotros mismos. ¿Me entendieron? No considerándose así una calibración, sino aplicar una metodología como tal para determinar si hay un tipo de error o una incertidumbre en el equipo para nosotros antes de nosotros comenzar a trabajar o a medir con nuestros equipos. ¿De acuerdo? La tolerancia a incertidumbre. Bueno, la labor de un metrólogo, pues ya ustedes, yo ahorita les voy a dar el título de metrólogo a todos, es ver si una medida de una pieza fabricada se encuentra o no dentro de las tolerancias especificadas por la oficina técnica, sabiendo que todo instrumento de medición tiene una incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Vamos a ver. Si yo le digo a ustedes, miren, muchachos, va a fallar la medida de esta pieza. Todo el mundo está con una incertidumbre, como una desesperación, como una inquietud. Creo que es mejor así el término, ¿verdad, Laura? Estoy inquieto, tengo incertidumbre. Por ejemplo, a Santa, que yo le diga, Santa, me parece que usted está embarazada de mellizo, de trillizo. Santa Vázquez, ¿qué me dice Santa Vázquez si yo le digo eso? Y tranquilo. Profesor, eso no son temas. Eso no son temas de aquí. Y tranquilo, Moreta, que usted no va a ser padrino. Entonces, ahí se armó la incertidumbre entre ustedes. Eso es, entonces, la incertidumbre es eso. Entonces, miren, la incertidumbre es, yo tengo una probabilidad de fallo. Bueno, yo puedo fallar, fallé en ese aspecto de Santa, muy bien. Entonces, el metrólogo tiene que saber elegir el instrumento de medición adecuado que le asegure que la medida que hemos tomado no será afectada por la incertidumbre del instrumento. Podemos decir que es la relación entre la tolerancia y la incertidumbre. La podemos presentar, por ejemplo, como está esta figura. Mírenlo acá. Un límite superior y un límite inferior. Y el 3 está dentro de esos límites, ¿verdad? Mírenlo ahí. Bueno, donde está el 1, zona de especificación aquí. Eso es lo que especifica el cliente. Zona 2, fuera de la especificación. ¿Lo ven? Zona 2, fuera. Zona 3, zona de conformidad. Aquí, o sea que de ahí está conforme. De aquí a aquí. Los valores que estén de ahí a ahí están conformes. Zona de no conformidad, la 4. Miren acá. Rango de incertidumbre. Bueno, la 5. Mírenlo ahí. ¿Qué está? ¿Salgo o no salgo? Incremento de la incertidumbre, la 6. Ya eso está aquí, de este lado. ¿Lo ven la figurita? ¿La entienden? Creo que la puse bien ahí para su entendimiento. Se la puse con números, no con fórmula, para que la entiendan mejor. Error e incertidumbre. Bueno, el término de error se utiliza frecuentemente con dos significados, bastante diferentes. En algunos casos se utiliza para cuantificar la diferencia entre el resultado de una medida y considerarlo como valor de la misma. Valor verdadero, valor real o estándar, lo que hemos calculado aquí. Mientras que en otras se utiliza para determinar la incertidumbre del resultado de una medida. Es decir, para cuantificar la imperfección del método o instrumento de medida que estemos empleando. Entonces, la incertidumbre es esa que estamos hablando. El error
El primero fue lo que vimos, la diferencia entre el valor real y el valor medido. Los términos error e incertidumbre no son sinónimos, sino que representan conceptos completamente distintos y por lo tanto no deben confundirse entre sí ni utilizarse incorrectamente, uno en lugar del otro. La incertidumbre entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor mensurado y que todos los componentes de la incertidumbre, incluyendo los que provienen de efectos sistemáticos, tales como los componentes asociados a las correcciones y a los patrones de referencia, contribuyen a una dispersión, una disgregación. Eso es la dispersión. Bueno, cuando hablamos de acciones y decisiones, pues tenemos que saber cuándo calibrar, cuándo calibrar. También hay factores que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una calibración. Entonces, para conocer la frecuencia o intervalo de calibración se debe primero conocer muy bien el método de medición que estemos utilizando. Segundo, tener claro la frecuencia y uso del equipo. Cuando hablo de frecuencia y uso del equipo, ¿cuántas veces lo voy a utilizar? Conocer las condiciones ambientales en que se trabaja el equipo. Hay equipos incluso, señores, que necesitan de una temperatura mínima para que las medidas sean correctas. Conocer el historial de calibraciones del equipo. Y para esto les decía que existen 5 factores que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una calibración. Primero, factores humanos. Segundo, condiciones ambientales. Tercero, equipo y trazabilidad de la medición. Cuarto, manejo de los elementos de calibración. 5, los procedimientos de calibración. Esas son entonces las acciones y decisiones a tomar que tenemos que tener en cuenta. La frecuencia con que lo hacemos y los 5 factores. ¿Qué es un plan de calibración? El plan de calibración no es más que un documento para la organización y planificación de las calibraciones de todos los equipos de medición que influyan en la calidad de nuestros productos o servicios de nuestra empresa. El plan de calibración debe contener todas las informaciones necesarias para poder asegurar el cumplimiento metrológico que existe. ¿Existe dónde? En las diferentes normas nacionales e internacionales. Los factores a tener en cuenta para un plan de calibración son los siguientes. Primero, la trazabilidad metrológica, que es una propiedad de resultados de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida. Número 2, se me fue Laura. Número 2, frecuencia de calibración. Volvió. Frecuencia de calibración debe ser tal que minimice la posibilidad de un instrumento de medición. 3, selección de puntos de calibración. Esto debe realizarse en base a la magnitud y rango de uso del equipo o calibra. 4, la tolerancia de los equipos de medición, que deben ser realizadas en base a los requisitos del proceso y a las características de la calibración. La incertidumbre. La incertidumbre debe ser menor a 1/3 de la tolerancia y debe calcularse para cada calibración. 6, el proveedor de calibración con los criterios de calidad de servicio, la incertidumbre de medición, la competencia técnica, la trazabilidad, tiempo de respuesta y servicio. Existen también los criterios de aceptación. Un criterio de aceptación es el valor más importante de la ficha de equipo, puesto a que nos servirá para determinar a través de los resultados obtenidos en los correspondientes certificados de calibración si los equipos nos permiten cubrir las especificaciones. La incertidumbre de medida de los equipos, dependiendo de la tolerancia de las especificaciones, determinarán el número de piezas dudosas que podemos tener en el proceso de control e inspección del producto. Si el equipo calibrado no está dentro de los criterios de aceptación, se deberá entonces aplicar acciones correctoras como su reparación, su recalibración o sustituirlo y aplicar acciones preventivas, como cortar el periodo de calibración,
observar otros equipos fuera de criterio, entre otros. Otros laboratorios que acreditan son el aseguramiento metrológico, Calibra, Calibraciones SA, Capacitación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Certificaciones y Calibraciones, Corporación Digital Import, y está también los laboratorios de Indocal, que ese son los más importantes en el país. El Indocal es el Instituto Dominicano para la Calidad. Muchísimas gracias por permitirme compartir este material, que además de yo compartirlo con ustedes, pues está en la plataforma para que ustedes de una manera u otra puedan, pues, bajarlo, imprimirlo, estudiarlo cuantas veces quieran para su desempeño docente. Permítanme ahora ponerle el video del pie de rey. Nos quedan, son las 10:27. Vamos a ver el video. ¿Lo están viendo, verdad? No. En el video de hoy te voy a enseñar a usar el calibrador Vernier, un instrumento que para muchos es a veces un poco complicado aprender a usar, pero ya van a ver que es fácil y yo les voy a ayudar a comprender. El video de hoy es el primero de una serie de videos sobre herramientas. Antes de aprender a reparar cualquier aspecto del vehículo, es necesario que aprendamos a usar las herramientas que vamos a utilizar. Espero que les sea de utilidad y vamos con la explicación. El calibrador, Vernier o pie de rey son los nombres más comunes por lo que se conoce a este instrumento, y para evitar nombrarlos todos voy a referirme a él como Vernier el resto del video. El Vernier es un instrumento de medición que se usa desde el siglo XVII. El Vernier consta de dos partes principales. Una es la parte fija, que es simplemente una regla, como pueden ver, y puede venir con dos sistemas métricos, el sistema inglés en pulgadas y el sistema internacional en centímetros. Y la segunda parte es la parte móvil, que es una corredera que se desliza paralelamente a las reglas fijas. En la corredera tenemos marcada la famosa escala de Vernier, que es por la que el instrumento lleva el nombre, y sirve para dividir una pulgada o un milímetro en partes más pequeñas, lo que nos permite hacer mediciones menores a una pulgada y menores a un milímetro. Las otras partes del Vernier son las mordazas para medidas externas, y la forma de usar la mordaza la voy a mostrar con un vaso, ya que al ser transparente no nos perdemos ningún detalle de la manipulación. Y así estaría tomada la medida. También tenemos las mordazas para medidas internas, que se usan así. Además tenemos la varilla para medir profundidades, que se usa así. Y no hay que olvidar que las reglas deben estar por fuera del orificio que queremos medir, solo la varilla debe entrar. Tenemos también el botón de deslizamiento, que es el que nos ayuda a mover la corredera. Y algunos Verniers vienen con un perno que evita que la corredera se deslice. Esto sirve para mantener la medida que se ha tomado una vez que separamos el Vernier de la pieza medida, ya que una mala manipulación podría cambiar el resultado de la medición. ¿Cómo usar el Vernier en el sistema internacional? La regla está dividida en centímetros. Cada centímetro está dividido en 10 milímetros. La escala de Vernier está dividida en 20 secciones. Y como pueden ver, se marcan 10 y no 20 secciones, pero si se fijan atentamente, se puede ver una sección extra en medio de cada número, siendo estas secciones intermedias 10 en total, que sumadas a las 10 que están enumeradas dan un total de 20. Para determinar una medida hay que combinar la lectura de la regla con la lectura de la escala de Vernier. Para empezar hay que localizar la línea de la regla en la que el 0 de la escala de Vernier se encuentra. En este caso, el 0 de la escala de Vernier coincide con la primera línea, lo que nos indica que la medida es 1 milímetro. Si el 0 de la escala de Vernier está alineado exactamente en la quinta línea, entonces nos indica que la medida es 5 milímetros. Si el 0 de la escala de Vernier no coincide exactamente con una línea de la regla, entonces hay que buscar una línea en la escala de Vernier que coincida con cualquier línea de la regla. Solo una línea de la escala de Vernier va a coincidir exactamente, excepto que cuando coincida el 0 con una línea, también lo hará el 10. Esto es así porque el 10 nos indica que la medida está completa y no es inferior a 1 milímetro. Por eso no se toma en cuenta y solo se lee lo que marca el 0. En este caso la línea que coincide es el 5, lo que nos indica que la medida es 0,5 milímetros
o medio milímetro desde la línea que está a la izquierda del 0 hasta la posición exacta del 0. Si miran atentamente, el 0 está en medio de dos líneas dividiendo el milímetro a la mitad, por eso nos dio medio milímetro el resultado. Pero claro, mejor es ubicar la línea que coincide para tener la medida exacta. A la medida de 0,5 milímetros hay que sumarle las líneas que haya sobrepasado el 0. En este caso el 0 sobrepasó la primera línea, ya que indica que la medida es 1 milímetro más 0,5 de la medida de la escala de Vernier, dando un total de 1,5 milímetros. Haciendo un paréntesis en la explicación, quiero que miren la línea de la regla que coincide con el 5. Como pueden ver, las líneas a los lados también parecen coincidir, pero no encajan perfectamente como la línea del 5. Se recomienda usar una lupa para hacer una lectura correcta. Y a continuación con la explicación, un ejemplo más. En este caso, el 0 marca en la regla 1 centímetro y 2 milímetros. A esto hay que sumarle la medida de la escala de Vernier, que en este caso es esta línea, 2,5, que sería 0,25 milímetros, dando un total de 1 centímetro con 2,25 milímetros. ¿Cómo usar el Vernier en el sistema inglés? Los mismos principios se aplican al sistema inglés, pero las mediciones se hacen en fracciones de pulgadas. La regla está dividida en pulgadas y cada pulgada está dividida en 16 secciones. La escala de Vernier está dividida en 8 secciones. Al igual que en el sistema internacional, hay que verificar si una línea coincide con el 0 de la escala de Vernier. En este caso se muestran 2 16avos en la regla. Cada línea en la regla es un 16avo, por lo que si el 0 coincide con la primera línea es un 16avo. Si coincide con la segunda, es 2 16avos, y así sucesivamente. Sin olvidarnos que siempre hay que simplificar la fracción. En este caso, que tenemos 2 16avos, quedaría en 1 octavo. En este caso, el 0 sobrepasó la primera línea y no coincide con ninguna línea. Entonces, hay que buscar una línea que coincida entre la regla y la escala de Vernier. En este caso, sería el 4, que sería 4 128avos. Cada línea de la escala de Vernier es un 128avo. Si coincide la primera línea, es un 128avo. Si coincide la segunda, es 2 128avos. Y así sucesivamente hasta 8 128avos. Para determinar la medida, hay que sumar las dos lecturas. Para esto les voy a enseñar un método que para mí es más sencillo. Primero multiplicamos la lectura de la regla por 8, que nos quedaría así. Un 16avo por 8 serían 8 128avos. Ahora que los denominadores están iguales, es más fácil sumar 8 128avos de la regla más 4 128avos de la escala de Vernier, que serían 12 128avos. De nuevo, sin olvidarnos de simplificar, que nos quedarían 3 32avos. En este caso, el 0 de la escala de Vernier sobrepasó 1 pulgada y una línea, lo que nos indica que son 1 pulgada con un 16avo más lo que indica la escala de Vernier, que en este caso la línea que coincide es la sexta, como pueden ver, que serían 6 128avos. Ahora hay que sumarlo. Primero multiplicamos un 16avo por 8, que serían 8 128avos, más 6 128avos, que serían 14 128avos sumados. Y simplificando serían 7 64avos, más la pulgada que sobrepasó el 0, serían 1 pulgada con 7 64avos de pulgada. Y eso fue todo sobre el Vernier. Espero que lo hayan comprendido. Por favor, suscríbanse y denle me gusta. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Y compártanlo con quien... Compártanlo. Muy bien, excelente. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que conectarnos de nuevo, porque nos queda nada más 30 segundos. Entonces, para dar las conclusiones al video. ¿Qué le pareció el video? Bueno, a mí me Bueno. gustó porque es preciso en la parte de la